Listo. Bueno, entonces, bueno, el día de hoy estamos con el doctor Manuel Garay, eh, neumólogo internista e intensivista, que como ya habíamos hablado, le vamos a hacer unas preguntas con respecto a falla respiratoria hipercárnica. Manuel, algunos pacientes en ventilación, en falla respiratoria hipercárnica fallan en el proceso pues, de la ventilación mecánica no invasiva, como lo hemos vivido todos, y nos toca llevarlos a una ventilación mecánica invasiva. En este escenario de pacientes en falla respiratoria hipercárnica que nos toca intubar, ¿qué estrategia ventilatoria, qué modo ventilatorio recomendarías? ¿Iniciar con volumen o por presión? Bueno, muy buena pregunta. Entonces, ¿cuándo tomamos la decisión de pasar de la no invasiva a la intubación? Creo que es un punto muy importante antes de tomar la decisión en qué modo ventilatorio voy a intubar al paciente y a ventilarlo. Hay una variable y en el grupo español, los trabajos publicados en New England Journal of Medicine, evalúan el paciente con falla respiratoria hipercápnica. En la primera hora debemos tomar decisiones, ¿cierto? Me parece también fundamental poder decir cuánto tiempo voy a dejar a ese paciente con no invasiva. Y en el servicio de urgencias muchas veces tenemos que tomar decisiones que son la decisión que finalmente llevamos a la unidad de cuidado intensivo. Y ojalá en la primera hora verificar si la razón por la cual llevamos al paciente a la no invasiva, el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, el CO2 mejoró o no en la primera hora, la saturación de oxígeno y eventualmente el compromiso ventilatorio, tuvo alguna respuesta a favor de disminuir la frecuencia respiratoria, menos uso de músculos accesorios y mejoría en CO2. Son las variables que en la primera hora tenemos que evaluar. Si el paciente después de la primera hora no logra resolver su problema mecánico y su problema ventilatorio, la indicación es intubar de manera temprana a estos pacientes. Recuerden que la intubación tardía tiene una asociación con aumento de la mortalidad, razón por la cual en la primera hora debo tomar decisiones. Y la pregunta que hacía Carlos, que es bastante interesante, ¿cómo ventilo a ese paciente después de que tomo la decisión de intubarlo? ¿Qué modo debo utilizar para poder establecer nuevamente variables de monitorización y de toma de decisiones? Entonces, si yo logro ventilar por volumen, podría evaluar la diferencia pico-plató para poder saber qué tanta fricción hay en la vía aérea y poder tomar decisiones desde el punto de vista de broncodilatación o de mejoría en el proceso de ventilación mecánica. Y digamos de los pacientes que se les inicia soporte ventilatorio no invasivo y que tienen esa respuesta, pero no es completamente la óptima, que quedan ahí como dirían, a media caña. ¿A qué pacientes tú les darías como una segunda oportunidad? O sería, bueno, yo voy a tratar otra hora o otro ratito más a ver si de pronto me puedo ahorrar la intubada, obviamente siempre pensando en la seguridad pues, del paciente. Claro, por supuesto. Bueno, algunos trabajos, fíjense que aquí entran, digamos, momentos de la asistencia ventilatoria que hacen que tomemos decisiones, ¿cierto? Habíamos hablado que en la primera hora verificar si el paciente tuvo respuesta. Sin embargo, algunos trabajos demuestran algunas estrategias de rescate a la falla en la ventilación mecánica no invasiva. Por ejemplo, algunas interfaces, por ejemplo, la interfase oronasal, que es la primera que tenemos disponible en la mayoría de las instituciones, ha sido evaluada en algunos trabajos observacionales con interfaces total face o de la máscara total de la cara del paciente como una estrategia de rescate en la primera hora de aquellos pacientes que no respondieron a la interfase oronasal. Digamos que en ese escenario podríamos darle el chance de más tiempo, sobre todo si el paciente demuestra algo de respuesta, ya sea en los gases, pero aún le falta la frecuencia respiratoria en descenso, ¿cierto? Pero deberíamos, ojalá, evaluar clínicamente al paciente para tener en mente que tempranamente debe ser rescatado del proceso de la no invasiva cuando hay falla, ¿no? Y tener también muy establecido nuestros servicios cuando voy a declarar que el paciente no respondió a la no invasiva, ¿no? A pesar de que haga el cambio de interfase o que eventualmente le ofrezca más tiempo, ya sea una hora más, ¿cierto? Pero llevar al paciente con no invasiva de forma indefinida
sin tener claras las metas de respuesta, pues nos mete en un riesgo de no intubar a tiempo el paciente e incrementar el riesgo de muerte, que eso sí hay una asociación directa, ¿no?, entre intubación tardía y un incremento del riesgo de mortalidad. Muchas gracias, Manuel. Hay una pregunta que quería hacerte. Muy frecuentemente nos vemos pues, abocados a una experiencia, es que nos llaman a comentar pacientes y nos dicen, doctor, este paciente es un paciente con EPOC avanzado, está en falla respiratoria hipercápnica, es fumador activo, mala clase funcional, pero te lo va a subir a la unidad cointensivo para techo, alto flujo, techo, ventilación invasiva. Y uno termina ingresando a esos pacientes, dando grandes esfuerzos médicos, de personal, del equipo, tratando como de rescatar a esos pacientes, ¿cierto? Como dándole una última oportunidad. Y la mayoría de las veces, por no decir casi todas, los esfuerzos son pues inefectivos, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pacientes en falla respiratoria hipercápnica definitivamente no entraríamos a la unidad cointensiva? O sea, referiríamos a un, digamos, que a un servicio de cuidado paliativo o fin de vida. Creo que esa decisión debe ser parte de un programa de asistencia del paciente crónico, ¿cierto? Y esa decisión me parece que debe ser tomada antes del evento agudo de urgencia. Es decir, yo tengo un paciente con EPOC, con enfisema pulmonar, que no es candidato a ninguna intervención adicional invasiva por parte de neumología intervencionista, como cirugía de reducción de volumen o eventualmente intervenciones invasivas, y que he definido que ese paciente no tiene una indicación de no intubación, que es una alternativa que se le debe considerar al paciente crónico con una enfermedad pulmonar severa, ¿cierto? Y ese código de no intubación o esa decisión de no intubación debe ser tomada por el grupo tratante de manera, digamos, acordada con el paciente y ojalá basada en su condición, que tiene un seguimiento de manera ambulatoria. Ahora, todo lo que atendemos en urgencias, por supuesto, es la consecuencia de lo que se ha hecho de manera ambulatoria, y tomar decisiones en servicios de urgencias es más difícil si no se ha tomado esa decisión de manera consensuada, pausada y consciente en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué paciente no ingrese a la unidad de cuidado intensivo? Por supuesto, pacientes que tengan una probabilidad de muerte muy alta y que eventualmente tengan la oportunidad de ir a una unidad de cuidado crónico o de cuidado paliativo. Ahora, ofrecerles el soporte ventilatorio siempre tiene que ser una opción, sobre todo en servicios de urgencias, dado que la mayoría de pacientes que son fumadores, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a tener que asistir en algún momento al servicio de urgencias, deben ser evaluados por un grupo interdisciplinario para establecer si hay una causa reversible de esa exacerbación, ¿no? Que me parece lo importante en el paciente que llega a urgencias. Si tenemos una causa reversible, por ejemplo, una traqueobronquitis, una infección respiratoria aguda, deberíamos darle chance de no invasiva, alto flujo, para darle tiempo al control del foco infeccioso, por ejemplo. Hoy en día en cuidado intensivo, pues nos vemos enfrentados a veces vemos que no han salido, digamos, nuevos modos ventilatorios, nuevos ventiladores, hace rato no salen nuevos antibióticos, nuevos soportes vasopresores, digamos, como si estuviéramos en un estancamiento del cuidado intensivo en cuanto a nuevas estrategias para abordar a nuestros pacientes. ¿Hacia dónde debemos mirar en cuidado intensivo? ¿Qué debemos enfocar? ¿Cuál sería lo que debemos fortalecer, entendiendo que no tenemos diferentes herramientas a las que hemos tenido en los últimos años? Bueno, lo que dices, Carlos, es muy relevante y es la realidad del cuidado intensivo. Hay un meta-análisis publicado en Critical Care donde en 50 años hace un análisis de cuáles intervenciones han logrado disminuir la mortalidad de los pacientes en la UCI. Y de 50 años, solamente 7 intervenciones han logrado disminuir la mortalidad en los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Y 4 trabajos de ellos, de esas intervenciones, son la ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Si hay algo que ha disminuido la mortalidad en los pacientes en la UCI, es la ventilación mecánica no invasiva. En el escenario de la exacerbación del EPOC, en la falla respiratoria hipoxémica, en falla cardíaca, eventualmente en pacientes con enfermedad obstructiva crónica, y en el estado post-extubación, en el paciente con riesgo, la ventilación mecánica no invasiva como estrategia de
profilaxis a la falla de extubación. Digamos que el enfoque, desde mi punto de vista, está en poder integrar diferentes disciplinas en el cuidado de un paciente, ¿cierto? Que tengamos realmente equipos de trabajo que no solamente tengan que ver con resolver un problema clínico, sino la asistencia de un entorno que tiene un paciente y tiene su familiar en la unidad de cuidado intensivo. Pienso que debemos ir un poco más allá solamente de resolver un antibiótico la infección, sino eventualmente manejar el contexto de ese paciente, porque volverá si no logramos resolver el contexto. El paciente que fuma y que tiene exposición a factores de riesgo seguirá teniendo ese problema y tendremos un círculo interminable de exacerbaciones. Entonces me parece que debemos ir no solamente a las intervenciones puntuales, sino al manejo interdisciplinario y eventualmente a integrar equipos de alto impacto en la unidad de cuidado intensivo. Muchísimas gracias, Manuel, pues, por acompañarnos, por ayudarnos a resolver estas dudas, que en últimas buscamos es mejorar la práctica y mejorar el resultado de nuestros pacientes. Pues no, muchísimas gracias a ustedes. Creo que las iniciativas que en el país busquen el mejor manejo en sus pacientes deben ser valoradas y deben ser consideradas como algo muy importante, y por eso les agradezco a ustedes, a Carlos Pacheco y a Carlos Carvajal, por tomarse el tiempo de dedicarse a sus pacientes, tener la inquietud de generar espacios como estos, en los cuales, si podemos aportar, estamos ahí para hacerlo. Así que a ustedes muchas gracias, al contrario, por abrir estos espacios académicos y de difusión de información. Gracias a los dos. Muchas gracias, Manuel.